Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Hoy decidimos ponernos en huelga del protocolo, Alfredo y yo, y nos vinimos en Guayabera. Porque pues ya está haciendo mucho calor y también, bueno, para darle más informalidad a nuestro programa. Vamos a hablar, amigas y amigos, sobre los resultados electorales de las pasadas elecciones locales en 6 estados. Hubo elecciones en Aguascalientes, en Durango, en Quintana Roo, en Hidalgo, en Oaxaca y en Tamaulipas. Y durante muchos meses, Alfredo, distinguido auditorio, se estuvo especulando qué va a pasar con estas elecciones. Morena va a perder, la oposición va a ganar todo, hay un nuevo resultado electoral, por fin va a perder Morena. Bueno, hubo de todo durante la fecha anteriores a la elección y vinieron los resultados electorales. Y los resultados electorales, bueno, pues son verdaderamente impactantes, aunque les quieran quitar un mérito, porque de 6 estados que había en juego, Morena ganó 4 que no tenía. Sí, ninguno lo gobernaba porque Morena. Porque luego dicen, pero 4 ganamos. No. 4 le arrebató a la oposición. 4 le arrebató a la oposición, claro. De 6 que tenía la oposición. Y bueno, pues esto ha generado una serie de comentarios, una serie de análisis, una serie de hasta retos, ¿no? Que se han señalado durante toda esta semana. Y queremos pues hacer con ustedes un comentario. Primeramente, vamos a ir analizando estado por estado y las características que se dieron en cada estado, porque ese es el propósito de este programa, ir a fondo y no solamente decir, bueno, se perdió o se ganó Hidalgo, sino, bueno, cuáles son las causas, las razones. Empecemos con Hidalgo, Alfredo. Hidalgo es un estado que desde que se creó el PRI en 1929, el 4 de marzo de 1929, nunca había sido gobernado por otro partido que no fuera el PRI. Hidalgo, pues, es un estado muy cercano a la Ciudad de México y ha sido cuna de grandes políticos nacionales. Creo que uno de los que empiezan, que fue también revolucionario, se llamaba Rojo Gómez, ¿no? Era un político que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando antes se llamaba regente de la Ciudad de México. Fue gobernador de Hidalgo y en ese entonces había 2 territorios. ¿Te acuerdas? Antes de 1973 había Quintana Roo y Baja California Sur. Y entonces era una atribución del presidente de la República nombrar a quien gobernara los territorios. Y Rojo Gómez, hidalguense, fue gobernador de Quintana Roo por muchos años. O sea, era una gente súper destacada. También allí en Hidalgo estuvo Adolfo Lugo Verduzco, que ese sí lo debes ya de recordar. Sí, claro. En la década de los 80. La década de los 80, fue senador. Fue presidente del Comité Nacional del PRI. Nacional, ¿no? del PRI, y no estoy seguro si fue gobernador, ¿no? Es una gente, pues,
Sí, fue un político muy destacado dentro de los cuadros priistas, y ahí había políticos muy destacados. Aquí siempre se me anda cayendo este chicharro. El chicharro. Se revela el chicharro. Se revela, me lo ponen mal y se me cae, ¿no? Entonces, el gobernador actual, Omar Fayad, fue diputado conmigo. Fuimos diputados juntos. Él fue procurador también. Es una gente que fue presidente. Ha tenido muchos cargos, ¿no? Presidente municipal de Pachuca. Fue administrador general de aduanas. De aduanas. Es una gente con una larga trayectoria. Bueno, Omar hizo muy buen gobierno, pero hay un problema interno que es cuando se rompen las lealtades de los partidos por dentro, ¿no? Así es, ¿no? Ahí en Hidalgo, desde hace tiempo, porque también fue diputada federal conmigo, Carolina Villano, que fue la candidata ahora por el PAN y PRI, es una mujer inteligente que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, fue diputada conmigo de 2000 a 2003, pero se casó con Humberto Moreira. Y ella es la actual... Humberto Moreira, no, con Rubén Moreira. Humberto Moreira es el hermano. El hermano incómodo. Y actualmente es la secretaria general, ¿no? Del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Sí. Exactamente. Entonces, pues no gustó al priismo hidalguense que un estado con tanta... Sí, con tanta prosapia priista, ¿no? Aunque la candidata era... aparentemente del PRI, se lo ofrecían al Partido Acción Nacional. Y esos son parte de los resultados, digo. No se trata de meritar el esfuerzo y el trabajo sí, pero los resultados... de Morena, pero todo esto incide. Ninguna elección, Alfredo, es igual, estimado público. Ninguna elección es igual a otra, aunque sea en el mismo estado, aunque sea para el mismo cargo, aunque sea 3 años después. Todas las elecciones son distintas, siempre hay circunstancias que hacen que los resultados varíen, ¿no? Hay errores de los candidatos, errores de los gobernantes. Algunas veces esos errores sí tienen un efecto en las urnas, otros no tienen efectos en las urnas, ¿no? Y en este caso, pues, se combinó con que el Morena llevó a un candidato fuerte, no era el candidato tampoco del gobernador, él tenía otro candidato, pero es un senador que hasta 2016 había sido priista, ¿no? En 2016 se incorporó al esfuerzo del presidente López Obrador y de Morena, y bueno, pues eso más los problemas internos, pues tenía posibilidades de que al final fue un triunfo avasallador, ¿no? Sí. Es decir, porque las cifras por ahí andan rondando arriba del apenas del 30% lo que obtuvo la coalición PRI-PAN-PRD contra alrededor del 60%, ¿no? Si fue, va a pasar, fue 2-1 finalmente el resultado. Obtuvo el 61% sí, arriba del 60%, de la votación. Lo cual ahí debe... exactamente está en la pantalla. Si se puede hacer crecer... Vemos cómo Alma Carolina Villano, ¿no? Obtuvo solamente 332,000 votos. Concéntrate, por favor, nada más en los dos punteros, y cómo Julio Ramón Menchaca tuvo 653,000 votos, ¿no? Sí, en parte a lo mejor tuvo que ver también este hecho entre los priistas, del hecho de que la segunda en la jerarquía del Comité Ejecutivo Nacional del PRI estaba compitiendo. Cuando se supone que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI tendría que estar viendo las elecciones en todo el país. No, bueno, pues esta señora que ocupaba ese cargo, evidentemente que estaba ocupada en su candidatura, ¿no? Y lo demás del país, pues quién sabe. Y luego después trascienden los audios que el presidente nacional del PRI tenía mucha preocupación solo y exclusivamente por Campeche, por eso de una manera elegante. Bueno, pues queda una idea de que los demás estados estaban al garete, ¿no? O sea, no le importaban al PRI nacional, ¿no? Pero además aquí hay un incidente adicional. Humberto Moreira, me confundo con los Moreira. Sí, los dos han sido gobernadores de Coahuila y son hermanos. Y son hermanos, ¿no? Uno es el coordinador de los diputados del PRI, que es Rubén, ¿no? Rubén. El esposo de Carolina. Y Humberto Moreira fue expresidente nacional del PRI, gobernador de Coahuila. De Coahuila, saca un video
y dice, tengan mucho cuidado porque esta mujer es muy tramposa. Su cuñada, literalmente. Tengan mucho cuidado porque mi hermano es un tramposo y se van a querer robar la elección. No, pues así como, ¿no? Porque Así- lo que sucede es que pues, evidentemente hay una ruptura entre los hermanos ahí. porque asesinaron al hijo de Humberto, Humberto. Y le acredita a su hermano que siendo gobernador le quitó la seguridad, le quita la seguridad y ese día lo asesinan. Entonces, bueno, pues el rencor que hay entre hermanos se vio reflejado. Llegó hasta la elección, ¿no? Hasta Con elección, ¿no? ese video tan grotesco, ¿no? Entonces, ese es el caso De Hidalgo. de Hidalgo, ¿no? Por ahí quisiera que viéramos los resultados del MT, creo que no aparecen, del Movimiento Ciudadano, fíjate. Sí, O sea, por ahí aquí está. andamos, a ver. Francisco Berganza, es un artista, ¿no? Francisco Javier, o Sí, tenía ese un nombre es- así, ese- que era un ese- cantante de ese los cantante. 80s, para los jóvenes ¿No? de ahora no les va a decir nada, ¿no? Ha sido candidato del PAN y ahora fue por Movimiento Movimiento Ciudadano. Ciudadano. Muchos analizan que Movimiento Ciudadano se va a convertir en la opción y van a ver Sí, ¿no? en virtud de que la otra coalición no crece, ¿no? No crece, pero miren los votos de 3% tuvo. el 3% tuvo tan solo. Por poco y pierden el registro Por local. poco local. Entonces, Local, sí. bueno, vamos a ir viendo todos estos datos conforme vamos avanzando, porque al final vamos a sacar unas conclusiones. Ahora nos vamos a Oaxaca. Oaxaca. Otro descalabro mayor. Otro ¿no? descalabro. Contra Pero el aquí, bueno, PRI. aquí hay varias razones. Hay también unas circunstancias muy pero peculiares. bueno, ¿no? yo digo que la primera es que Salomón es la segunda vez que es Candidato. Ya había sido candidato frente Al actual gobernador. al actual gobernador. En ese tiempo, pues, el Alejandro Murat era una irrupción en su estado, un joven talentoso, con estudios en Washington, en Nueva York, ¿no? Fíjate que un premio Nobel de Economía fue su ayudante Sí, en la Universidad de Nueva York, ¿En creo, o Nueva en York? Columbia, una de las dos universidades de Nueva York de mucho prestigio. sí. es muy talentoso y tiene muchos, pues es muy comprometido. Pero bueno, le ganó a Salomón, entonces ya, pero ya Hace 6 Salomón ya años. la llevaba. Pero en estos 6 años, pues el PRI ni Murat pudieron construir una figura que pudiera enfrentarse a lo que ya se veía venir, que Salomón iba a ser el candidato de Morena el y candidato de el Morena. candidato a vencer. y el candidato a vencer. No pudieron construirlo, ¿no? A lo más que tenía por ahí es a un senador que es más bien del Verde, que se llama Raúl Bolaños, una gente muy cercana al gobernador, pero bueno, prefirieron mejor irse con Morena. Entonces fue Morena, PT y Verde, porque no había posibilidades. Y se ve que hay un acuerdo real de Murat con Morena, porque le ponen a un candidato que conozco yo muy bien, Alejandro, ¿no? Sí. Es una gente de muy bajo perfil, ¿no? También obtuvo ni el 30%, 24%, Pues el porque 5%. Alejandro Avilés es un operador político, ¿no? Vinculado más bien al PRI de manera tradicional. Bueno, se lo ponen ahí un poco para que haga sombra, pero también los resultados pues Fue son una abrumadora victoria, abrumadora, ¿no? Más del 2-1, además otro de los estados que solamente había sido gobernado por el PRI en su historia. No, Oaxaca. No, acuérdate que Oaxaca hubo ahí una ruptura. Que fue secretario de Gobernación, subsecretario de Gobernación, es el que llega después de Murat. O no miento, sí, después de Ulises. Ulises. Es que No me acuerdo cómo se llama, pero fue de... Bueno, entonces era del PRI, pero fue por una coalición, coalición de opositora. izquierda y ganó esa elección y Murat le gana siendo gobernador esta persona. 2-1. Sí, fue todavía, aquí la ventaja es mayor que la de Hidalgo, ¿no? Es decir, aquí no hubo competencia. No Es decir, hubo competencia. Absoluto, se ve que la campaña fue solamente del vencedor, del candidato de Morena, bueno, de la coalición
en la cual iba Morena, y ganó por más del 60%. Eso es casi escandaloso. Y todos los demás partidos quedaron, pero hechos polvo, incluyendo la coalición PRI-PRD, Sí. Ahora, ni siquiera alcanzó el 30%. Ni siquiera alcanzó el 30%. Pero ahora vayamos otra vez al que supuestamente es la gran figura para el 2024, que todo el mundo habla del Movimiento Ciudadano. A ver, no, aquí quedó todavía más bajo, ¿no? Sacó el 3.66%, 28,000 votos. Sí, aquí en Tijuana, en una elección a diputados, Pero saca lo doble. Saca lo doble, ¿Ah? ¿no? Entonces, bueno, se ve que no tampoco creció ahí, ¿no? No creció tampoco. Entonces, ahí, bueno, pues el presidente le ha metido muchas ganas a Oaxaca, ¿no? Es un estado con múltiples problemas sociales, muchos rezagos sociales, le hace falta mucha infraestructura. El presidente ha ido 8 o 10 veces, bueno, acaba de estar recientemente, ¿no? El otro estado, y antes de que entremos a pausa, pues va a ser Quintana Roo. Quintana Roo, que dijimos hace rato que había sido territorio, y que hasta 1973 el presidente Luis Echeverría impulsa una reforma a la Constitución y se incorpora como Estado. Y desde entonces, 30 años, el PRI ha sido... Solamente había sido gobernado por el PRI. Y yo diría casi había sido gobernado por Pedro Joaquín Caldwell. Y su familia, ¿no? Familia. El clan de ellos, El clan de ellos. Exactamente. Vamos a pausa, Alfredo, y regresamos, ¿no? Estamos hablando de Quintana Roo y estamos viendo pues que ahí también fue una paliza, ¿no? Una carnicería, ¿no? Ya hablamos en los 2 primeros estados que analizamos, vimos cómo Morena dobleó, e incluso en el caso de Oaxaca todavía un poco más que el doble tuvo de los votos de su más próximo competidor. En Quintana Roo pasó lo mismo, es decir, acá Mara Lezama, en la coalición donde iba Morena, Verde, PT y Fuerza... Partido local, ¿no? Un partido Fuerza México, creo, ¿no? No, Fuerza México es un partido, un partido local. Bueno, Mara Lezama también obtuvo el 54%, que es altísimo. Cuando uno analiza los resultados electorales, cualquier candidato que tiene más del 50%, en un escenario como el que se vivió en la elección del pasado fin de semana en Quintana Roo, en donde iban 5 candidatos, pues es muy alto. Y sobre todo tomando en cuenta que, de acuerdo a los resultados, su más cercano competidor, o la competidora, era Laura Fernández Piña, que era panista y que representaba una coalición PAN-PRD y un partido local. Ella obtuvo apenas el 16%, un poco más. Es decir, fue otro resultado, otro descalabro mayor para esa coalición. Claro, el PRI iba solo. Y aquí en Quintana Roo ocurrió algo que aparentemente va a ser la primera vez en la historia del PRI. El PRI en Quintana Roo obtuvo apenas menos del 3%. Si se confirma después de todas las impugnaciones de esto, el PRI va a perder el registro local en Quintana Roo, cosa que era pues casi impensable, ¿no? Ahora, por el puro apellido de la candidata que compitió, pues se puede inferir que también es pariente de un exgobernador. Sí, fue diputado conmigo, ¿te acuerdas? Joaquín Hendricks fue gobernador, sí, claro, por el PRI. Era teniente coronel. Exacto, de la Armada, de la Marina Armada de México. Sí, claro, y aquí la candidata del PRI fue Leslie Hendricks. Es su hija. Que es muy probable que sea su hija. Yo creo que se amacharon, no sé qué pasaría, seguramente hubo problemas. Tiene que ser, y bueno, pues Pero aquí fue el descalabro, fue mayor todavía, porque la coalición en donde no acompañó el PRI, la coalición opositora, pues no llegó ni al 20%. Entonces, el descalabro en Quintana Roo todavía fue más fuerte y tuvo esta consecuencia, por lo pronto, de que tiene al PRI a punto de perder el registro local. Y tuvo otra, fue Zapato, los 15
se ganó carro completo, que se llama, ¿no? Los 15 diputados locales los ganó. Fue otro bonillazo. Sí, los 15. Eso es cuando la oposición ya está Siguieron totalmente... el ejemplo de Jaime Bonilla, que lleva tres zapatos en Baja California, allá también. Cuando la oposición está desarticulada, no tiene buenos candidatos, está desprestigiada, y llega el partido, en este caso Morena, y presenta una buena candidatura, una nueva campaña, pues terminan hay algo terrible en el caso de Quintana Roo. Lo que es Tulum, lo que es Playa del Carmen, y cierta parte de Cancún, el narcotráfico está haciendo lo que quiere. Dejaron que esas ciudades que tenían todo un potencial turístico, de desarrollo, playas hermosísimas, arqueología, está en manos de las bandas del crimen organizado y de los narcomenudistas. Y eso se reflejó en el hartazgo de la gente, ¿no? O sea, la gente dijo, ya no queremos saber nada de eso. Por eso es que se ve que aquí la oposición está borrada del mapa, ¿no? Por lo menos en esta elección, ¿no? Acuérdate que aquí también a un gobernador, el Chueco Villanueva, lo metieron a la cárcel del PRI por supuestos vínculos. Por vínculos con el narcotráfico, y terminó en Estados Unidos, una prisión también, cumpliendo una condena allá. Pues bueno, ese va a tener una bronca seria, muy seria, Mara, para tratar de resolver el tema del narcotráfico. De la inseguridad. Ahora Tamaulipas, que es otro estado súper complicadísimo. Hablando del narcotráfico y la presencia del crimen organizado, ¿no? Bueno, hay que recordarle al auditorio que hace exactamente 12 años, ¿no? El candidato del PRI, que se llamaba Rodolfo Torre Cantú, iba en su... Que todas las encuestas lo habían marcado como ganador. Iba a su... creo que a su cierre de campaña lo interceptaron. Lo interceptaron en un supuestamente un punto un punto de revisión, disfrazados de marinos, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si de marinos, pero de la autoridad, de autoridad, y lo bajan y lo acribillan. Ahí lo matan, ¿no? O sea, fíjate lo terrible que es, la audacia, la falta de temor, matar es enfrentarse al Estado, ¿no? Matar al candidato el candidato triunfador. Ya triunfador, lo mataron, ¿no? Ahí el PRI hizo... Y la solución fue... el hermano de él. Designar a su hermano que fuera gobernador por 6 años. ¿No? Y Tamaulipas ha sido un estado muy complicado porque tiene a 2, 3 exgobernadores en la cárcel, ¿no? Sí, algunos esperando ser extraditados. Oye, los 2 exdiputados federales y los 2 compañeros míos, híjole. Pues Eugenio... el primero, Tomás Yarrington. Tomás Yarrington, ¿no? Y Eugenio... ¿Te acuerdas de Yarrington? Era un chaparrito, aquel que... Yo fui presidente del colegio electoral, del último colegio electoral que hubo en México. Yo fui el presidente de la comisión calificadora. Y el último caso que sacamos, y estaba muy molesto Tomás, porque decía que lo estábamos bloqueando, y estaba muy... Sí, entonces él iba a ser electo, o estaba discutiéndose su elección a diputado federal. Así es, y si aprobaba o no legalmente. Pero el PAN se le echó encima y lo sacamos, y estuvimos ahí un poco... Al final salió, pero Yarrington se molestó porque no salió de los primeros. Él era muy amigo de Salinas, dijo, voy a ir a hablarle con el presidente que me están bloqueando aquí en la Cámara. Bueno, finalmente llegó a ser gobernador. Y bueno, si ahorita está, no recuerdo si está también en Estados Unidos, sí, ¿no? Claro, esperando. Sí. No, por narcotráfico y lavado de dinero. Sí, Tamaulipas ha sido complicadísimo en ese sentido, ¿no? Es decir, todos estos exgobernadores. Y bueno, ¿qué decir del actual gobernador, no? Que también... Eugenio también fue un poquito tiempo mi compañero también, del 2000 al 2003, una gente que casi no se involucró en la Cámara, de repente fue candidato a gobernador, y otra vez tiene cargos de peculado, lavado de dinero y falsificación. Están ahí en espera. Entonces, las circunstancias de Tamaulipas son... Sí, no, y a eso había que agregarle que para la actual elección, al gobernador en funciones, hubo una petición por... retirarle la protección, el fuero que se conoce, para procesarlo por parte de la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía Federal. Una orden de aprehensión que seguramente va a ser ejecutada en cuanto... Sí, no se pudo porque el Congreso del Estado actual, que no tiene mayoría de su partido, creo que con el voto de 2 diputados de Morena o distintos al PAN, que es su partido,
se logró evitar que se le quitara el fuero y, bueno, pues ahora nada más se está esperando a que entre la nueva legislatura, esta que también se eligió y en la que ya no tendrá él mayoría o su partido, y bueno, pues eventualmente podemos esperar un desenlace si las cifras o si los porcentajes se confirman, en la que el actual gobernador va a tener también problemas con la justicia. Fue la elección un poquitito más reñida, apretada, ¿no? Pues no reñida, pero más apretada por las circunstancias que ahí tenemos los resultados, ¿no? Sí, ganó con el 51%, El 51% Américo Villarreal. Américo Villarreal, Morena. contra el 42%, o sea, un 9%, más de cerca de 30,000 votos, 32,000 votos de diferencia, que es bastante. Y otra vez Movimiento Ciudadano apenas con el 3,5%, ¿no? Más o menos, 3,5%. Entonces, bueno, ese es Tamaulipas. Aguascalientes está siendo gobernado por el PAN desde hace mucho tiempo. Es una zona muy católica. Sí, muy conservadora, pero a la vez que se ha beneficiado mucho de todo este movimiento en el que muchas plantas armadoras, sobre todo de vehículos, se han estado estableciendo en el Bajío, ¿no? El gobernador Barberena, no me acuerdo cómo se llamaba. Miguel Ángel Barberena. Él llevó la Datsun, que llevó 10,000 trabajos nuevos, pero luego después se cayó el PRI y ha sido una zona que sigue creciendo con mucha inversión, ¿no? Exactamente. Cerca de $1,000 millones de dólares en los últimos 3 trimestres, porque es una franja que va a San Luis Potosí, Querétaro, ¿no? Sí, el Bajío fundamentalmente, ¿no? ¿Verdad? Y esa zona es una zona que fue cristera en los tiempos de la cristiada. Es una zona muy conservadora y procatólica, ¿no? Procatólica, ahí la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Zapopan, las peregrinaciones. Bueno, pues es una zona donde el PAN ha sabido hacer ahí ha sabido gestionar ahí sus gobiernos bien. Un territorio, ¿no? Ahí pues ganó con el 53% de la elección. De la elección, ¿no? Pues no, realmente en términos generales no hubo competencia, pues 51 contra 32. Vamos a hacer una pausa y luego entramos, porque este caso de Aguascalientes merece mucho más comentarios. Estábamos hablando de Aguascalientes, donde es un estado que tiene ya varios sexenios gobernado por el PAN, que ha habido desarrollo económico, porque la región se ha aprovechado ese desarrollo económico. Es una franja bien importante industrial del Bajío, ¿no? Y bueno, pues los gobiernos no han sido tan malos. Se hizo un esfuerzo importante por Morena, pero no le dieron los números, ¿no? O sea, la diferencia son casi 15. Sí, fue un triunfo indiscutible de la coalición PRI-PAN-PRD, encabezada por una candidata del PAN, por supuesto, ¿no? Así es, ¿no? Ahí yo quiero hacer un comentario, Alfredo. Quisiera que la producción nos pusiera dos videos, uno que tiene que ver con Tamaulipas, donde Javier Lozano, panista que es muy vociferante, que es muy agresivo, ¿no? Que fue senador por parte del PAN, ¿no? Y secretario del Trabajo con Calderón, ¿no? Es una gente muy agresivo. Muy agresivo en sus comentarios. Pues lo mandaron de delegado a Tamaulipas y hizo una conferencia de prensa y señaló que había ganado Tamaulipas. Y luego, por favor, la producción, si lo puede ir poniendo esos videos. Y luego tenemos otra, donde también Mario Delgado hace una conferencia de prensa y dice que ganó
Aguascalientes, ¿no? Que por las cifras, pues no solamente no se ganó, sino... Aunque la candidata creció en las encuestas a lo largo de la campaña, pero no estuvo ni cerca de ¿Y por qué arrebatar quiero el triunfo. señalar esto? Porque los dirigentes de los partidos tienen la obligación de hablarle con la verdad Tiene que ser más responsable. a los electores, porque si tú dices que ganaste, o sea, levantas... Es una manera de desacreditar toda la elección. Cuando en el fondo saben que no ganaron, ¿no? Y ya saben que no ganaron. Que no ganaron, pues hay que reconocer Sí. que no ganaron. A ver, veamos ese video y ahí nos dice todo. Vamos a hacerlo lo más pequeño que sea posible, producción, porque el tiempo nos come. Bueno, está dando de estar aquí frente a ustedes. Le agradezco a mi familia. a la Los prensa, militantes de su- a los a los militantes de su partido también. mandan un mensaje equivocado al país cuando ellos sabían muy bien Que no habían ganado. ganado. Ese tipo de irresponsabilidades. Hay otro video donde la conferencia la está dando Mario Delgado, no, sí. Javier Lozano. Javier Y en el mismo caso de Tamaulipas, y está diciendo que ganamos y Tamaulipas. Bueno, Ajá. ¿no? Entonces, no tiene caso. Sí, porque hay que decirle a nuestros televidentes, radioescuchas, que en realidad los partidos saben muy pronto cuáles son sus posibilidades de ganar o no una elección, porque la misma noche del proceso electoral ya tienen en su poder las cifras que les arrojan las copias de las actas de cada casilla, y si tienen un buen sistema de acopio de resultados tendrían que llevar, pues, además de los PREPs, que generalmente los programas de resultados preliminares no terminan siendo muy apegados a los resultados finales, pues ya saben si ganaron o no, y el decir ganamos un estado cuando en realidad no tienen posibilidad de ganarlo, pues no solamente es irresponsable, sino es el engañar a los propios electores de ellos, ¿no? Es decir, entusiasmar a aquella gente que estuvo en la campaña, que aunque está viendo el programa de resultados preliminares que están perdiendo, y luego escuchan a su dirigente que dice que van ganando, pues es una manera de engañarlos que al final Claro. van a quedar en evidencia, ¿no? Son nocivas, y ese tipo de conductas deben de terminarse. Pasamos rápidamente, pues se nos acaba el tiempo, Alfredo, a Durango, ¿no? En Durango, bueno, ahí aparentemente, de hecho, pues ahí Mario Delgado también dijo que había ganado Durango, Sí, Durango. ¿no? Cuando es obvio que no lo... Marina Ávila se llamaba ¿No? la candidata de Morena en Durango. Marina No, Ávila. Marina Ávila, no sé. Vitela. Ah, sí es cierto. Fue un lapsus. Perdón, un lapsus, sí. Un lapsus. No, es que la gobernadora sí fue a hacer campaña con ella. sí, fue, ¿no? sí, Porque claro. eran las dos Marinas. Era Sí, la sí, Marina claro. que ya había sido electa gobernadora y la Marina que iba a ser electa en ese momento. Pudo haber sido electa gobernadora de... Bueno, el caso es que esta Marina Durango. Vitela se declaró gobernadora en la noche, y Mario Delgado también declaró que habían ganado Durango. Otra irresponsabilidad, porque eso Sí, no se pues. vale. ¿Para qué? Echan después luego no tiene credibilidad cuando dices que ganaste, porque dices, pues, ha de ser mentira. 332,000 votos obtuvo Vitela, ¿no? Sí. Perdón, Alejandro Villegas, que es un agente del PRI, ¿eh? Sí. ¿No? Y se lo regala, por eso ahorita es el gran enojo de los panistas. Dicen, ¿cómo es posible que trabajamos tanto para sacar al PRI de Durango y nosotros ahora se lo estamos Sí, regresando? pero acaba de ocurrir en una conferencia de prensa con el senador Santiago Krill, ¿no? Vamos a pasar esa conferencia. Más adelante. Vamos a... Bien. Pero sí, son lo complejo que es esta coalición opositora. Mira, la verdad es que al PRI le ha ido muy mal, ¿no? Cuando empezó Alejandro Moreno, había 12 estados del PRI. Ahorita solamente tiene Estado de México y Coahuila. Y contando, ¿no? Porque eso se van a Y competir también el año que entra. Bueno, Coahuila es un poco más complicado. Coahuila es un poco más complicado, pero el Estado de México todo parece indicar que lo va a ganar Morena. Morena, ¿no? Entonces, bueno, pues Alejandro ha convertido al PRI en un problema para la coalición. Para la coalición. Es un lastre.
¿no? Yo sé de reuniones que ha habido gobernadores y exgobernadores del PAN, ¿no? Sí. Analizando de que ya dejemos al PRI fuera de esta coalición. Esta coalición nos está haciendo... Que en realidad lo que está tratando de decir es que otra vez el PAN vuelve a competir por sí mismo, porque tampoco es que el PRD le aporte tanto a esa coalición. El PRD finalmente, digo, de acuerdo a los resultados, no por un criterio que a uno se le puede ocurrir, pues en realidad está a punto de desaparecer como partido político, El que ya ¿no? prácticamente desapareció en los hechos es el PRD. Por eso ya desapareció. Y entonces voces dentro del PAN están diciendo, a ver, hay que asumir que la jornada electoral del pasado fin de semana se perdió. Y se perdió además yendo en coalición con dos partidos con los cuales pues no tendríamos por qué históricamente hacer equipo. A ver, rápidamente, Alfredo, vamos a ver ese video de Krill donde dice que hay tiro. Y que ni en los peores momentos. A ver, dice, hay tiro, dice, hay tiro. Yo creo que no hay tiro, ¿no? Seguramente te estás preguntando quién ganó las elecciones de este domingo, porque todos salimos a declararnos vencedores. Aquí te cuento la verdad. La verdad es que sí hay tiro rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 y las dos gobernaturas del próximo año. ¿Por qué te digo esto? Mira, Morena decía que ganaría 6 de 6 y la verdad es que ganó 3. No, pero hay otro video todavía, sí, bueno, sí. No, pero nos mandaron un meme que quisiera que, en respuesta a lo de Krill, hay este meme, ¿no? Dice, 4 estados que no gobernaba Morena, ¿no? Y Morena está ahí como, pues, un perro muy fuerte, ¿no? Ajá. Y luego, retuve 2 estados y perdí 4. Hay tiro, y es un perrito así llorando. El otro, no, pero además de esto, es que ha sido fuente de... Bueno, es que... Además de esto hay otro video en el que Santiago Krill estaba criticando al gobierno de Morena y decía, ni en los peores momentos del PRI, gobierno del PRI, voltea a ver y estaba el presidente del PRI atrás y se queda callado un rato y dice, ¿con quién ahora vamos compitiendo en coalición? Bueno, Krill, no. Krill es un ataque a la democracia. Ahí está. A ver, si lo puedes Nada, poner, bueno, a ver, pásalo, pues. Es que ya se nos acaba el tiempo, producción. A ver. Entonces, esto pues, es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado, veíamos eso. No lo veíamos. Digo, la verdad es que sí. Perdió la Ciudad de México, perdió la candidatura a la presidencia con... Sí, creo que nunca ha ganado. Bueno, en el PAN, ¿no? Tenía todo para ser candidato a la presidencia. Era el secretario de Gobernación. Se lo sacaron de la bolsa la candidatura. Se lo ganó Calderón. Calderón se lo sacó de la bolsa. Sí, bueno, pero eso deja un poquito en evidencia lo complicado que es para la oposición el tratar de articular un mensaje después de este descalabro del pasado fin de semana diciendo que ganaron, ¿no? Porque esto de hay tiro ya se ve que fue una coreografía bien ensayada, claro, ¿no? Es decir, desde Gustavo de Hoyos, desde Claudio X González, no hasta ni precandidatos, hombre. Y hay tiro, una manera, es que no sabían qué decir. No hay tiro, porque hay tiro, es decir, ¿qué quiere decir eso? Pues quién sabe qué quiera decir, ¿verdad? Pero lo hacen con tanto júbilo, es una manera, supongo, de soslayar en público el descalabro que tuvieron. Por ahí queda, veamos el mapa cómo queda. En el mapa, pues es muy claro. Morena queda con 20 gobernaturas, el PRI con 3, el PAN con 5, el Movimiento Ciudadano con 2, que son el Nuevo León y Jalisco, el PES con Morelos y el Verde San Luis Potosí. Sí, ya el país entero, es decir, no entero, pero una enorme mayoría de los habitantes del país están siendo gobernados por Morena, ¿no? Por funcionarios electos por Morena. Y esto, visto el mapa hace 6 años, bueno, pues deja muy claro que ni todas las campañas en medios nacionales electrónicos, ni medios escritos por las plumas que antes eran
casi periodistas o intelectuales muy connotados, ni todas esas campañas en contra del gobierno del presidente López Obrador han evitado que pase lo que está pasando. La verdad es que esto sí debería ser una lección para la oposición también. Claro, ¿no? tenemos que ser muy cuidadosos todos los que nos dedicamos al análisis, porque si tú te metes a Twitter, ¿no? Pues todo el mundo está hablando en contra del presidente, los columnistas políticos, todo lo, como dices tú, todo lo Y que no es era de ahorita, llevan 4 años haciendo lo mismo, ¿no? El establishment, pero ellos le hablan a un sector. Entre ellos mismos se hablan, ¿no? Es un diálogo frente al espejo. La verdad es que las grandes masas de ciudadanos Se están dando cuenta. Mira, ¿no? esta encuesta que yo te voy a decir, la mandó a hacer un grupo de empresarios, ¿no? Adversarios del presidente López Obrador. Y en esta encuesta, que me la dijo un amigo mío que la hizo, sacó el 70% de los votos. Esto la semana pasada. El presidente, él anunció que había sacado el 66% en sus encuestas. Bueno, pues en esta encuesta... De aprobación tiene el 70%. Es altísimo. Está altísimo. Altísimo en el cuarto año de su gobierno, tenemos ¿no? que pensar en las grandes masas, ¿no? Es que la oposición tiene que pensar en no solamente estar diciendo que todo lo que hace el gobierno está mal, sino presentar una alternativa, pues, ¿no? Porque no tienen alternativa. ese es el problema que tienen, en el fíjate fondo. Esto que dice, es el que tienen, ¿no? Dice, nos convertimos en un muro a las reformas, o sea, un obstáculo para el cambio. Tú sabes bien, porque hemos estado en mucho contacto con el Poder Legislativo, que hay cosas que tienen que estar cambiando todos los días, porque cambian realidades y hay que ajustar las leyes. Y la ley tiene que cambiar. ¿no? Claro. O hay nuevas cosas que no preveían leyes anteriores y hay que legalizarlas. Y su nueva estrategia es simplemente, digamos, los que no a todo en el Congreso. No a todo, no. Nada que presente el presidente o Morena lo vamos a... Que es más de lo mismo, ¿no? Que es más de aprobar. lo mismo, porque no están presentando ninguna alternativa. O sea, están Eso es reaccionando. suficiente para solicitarles que les quiten el financiamiento, ¿no? Porque el artículo 41 de la Constitución dice que el financiamiento es para los partidos que son de orden público y interés social y que tienen como objeto participar en la integración de los órganos del poder y lograr que los ciudadanos participen en esta elección. No están cumpliendo con sus obligaciones. objetivos. Va a decir, no, pues no, ¿verdad? Obligaciones. Sí, y es, aquí la verdad es que uno no quisiera estar en los zapatos de la oposición, por lo menos no con estas dirigencias, porque no se ve que no vean ningún rumbo. Y en cambio se empiezan a escuchar ya voces de adentro de esos mismos partidos que empiezan a hablar con sentido común, ¿no? Claro. Empiezan a decir, bueno, ya no nos hagamos, ¿no? Sí perdimos todo, ¿no? Mira, O sea, Alfredo, tú todavía no nacías, yo era un joven, yo trabajaba en una zapatería que estaba en la calle Tercera y Avenida de los Héroes, se llamaba Zapatería Deluxe, ¿no? Y todos los domingos, más o menos, digo, a mí me caía muy bien porque cerrábamos temprano, todos los domingos como a las 2 de la tarde se ponía un camión allí en frente de lo que es la farmacia Cheddar y ahí se llegaban los panistas, que eran 20, 40, Rosas Magallón, los viejos panistas de Tijuana, y ahí estaban cada domingo señalando los errores del gobierno y así llegaron a ser gobierno. claro, pero señalándoselo a donde estaba la concentración de, digamos, popular más importante de Tijuana en ese momento. No, realmente el centro de la ciudad, pues. Sí, pero pues nada más no pasaban carros y cerrábamos nosotros temprano, ¿no? Pero, no, lo menciono como la abnegación de trabajar por un proyecto político, porque estos hombres y mujeres, pero eran puros hombres la mayoría, estuvieron ahí, dale y dale, señalando Sí, claro, la permanentemente la constancia, queriendo cambiar las cosas, quizá equivocadamente desde el punto de vista de los otros, pero había lucha, había compromiso, había abnegación. Ideas, había causas. Y hoy resulta que te asocias con los partidos a los que odias. Históricamente fueron tus enemigos. Es que el PAN nació como una reacción al gobierno de Lázaro Cárdenas, al gobierno PRI, bueno, lo que era el antecesor del PRI, y el PRD nació como una reacción a lo que pasó dentro del PRI también. Ajá. Y ahora los tres son coalición. O sea, ¿cómo puedes hacer una coalición así? Bueno, Pues, en fin, no, bueno. ha sucedido, pero bueno, ya se están viendo
en los resultados se está viendo que esta coalición pues no está dando la no está dando la competencia, ¿no? En contra del proyecto. Seguramente tú que lees mucho, has leído a Marx, ¿no? Y entonces Marx en algunos de sus escritos decía, hay que encontrar el enemigo fundamental. Y una vez que determinas quién es el enemigo fundamental, ya te puedes aliar con todos, que es lo que ellos están haciendo en este momento. Ellos determinan, no queremos a Morena, entonces nos vamos a asociar, ¿no? Todos los que sean su enemigo son mis amigos. Ya no cumplen objetivos de programas, ya no tienen visión ideológica, ya no tienen puntos de transformación partidista de la realidad nacional. Ahora lo único que quieren es que no llegue Morena. Es todo. Pero además, esta visión a nivel nacional de que cúpulas empresariales están influyendo mucho ¿cómo se llama Claudio X González. Se dice que es el patrón de todos ellos. Eso no les ha ayudado en nada, ¿no? Ya llegamos al final, Alfredo, como siempre. El momento en el que estábamos. Nos faltó tiempo. Seguiremos la semana que entra. Gracias a todos ustedes por su atención. Esperemos que tengan un buen fin de semana y nos vemos hasta el próximo sábado a fondo con Amador Rodríguez Lozano.